Muy buenos días. El devocional de esta mañana está inspirado en el material de acceso directo que lleva por título Calendario de Adviento, el árbol de Isaí, que nos prepara para entender la Navidad a la luz de la gran historia de redención por medio de Jesús. Y en este día 13 de Adviento, el título es El Templo. Y la autora sigue contándonos la historia. Salomón fue el hijo y rey sucesor de David. En Primera de Reyes 9, del 1 al 9, Salomón pidió sabiduría a Dios para gobernar y Dios se la dio. Trajo mucha paz, seguridad y riqueza al pueblo de Dios. La nación de Israel jamás había estado tan bien. En medio de su reinado, Salomón construyó el templo y el lugar donde de ahora en adelante Dios manifestaría su presencia y su pueblo le adoraría. Todo se veía muy bien, pero el pueblo de Dios se rebeló una vez más frente a Dios y no cumplió sus promesas de serle fiel. Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras y empezó a adorar a sus dioses. De esa manera el reino de Israel se dividió en dos y comenzó una triste guerra entre ambos reinos. El pueblo de Dios olvidó que Dios estaba en medio de ellos y que debían adorarlo. Había sido maravilloso para los israelitas tener la presencia de Dios en medio de ellos. Sin embargo, eso no fue nada en comparación a lo que vendría. Dios ya no necesitaba un templo físico para venir a vivir con su pueblo. Dios envió a Jesús, su Hijo que envió al mundo, vino al mundo para vivir en medio de su pueblo. Él dijo que era el verdadero templo, el lugar donde conoceríamos a Dios. Sí, es solo por medio de Jesús que conoceremos a Dios para poder adorarlo. Juan 2 del 15 al 22 dice: Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, justamente con sus ovejas y bueyes, regó con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo todas las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron: Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeronle en la Escritura y en las palabras de Jesús. Dos preguntas para reflexionar esta mañana. ¿Estás viviendo tu vida con la sabiduría que proviene de Dios? ¿Estás viviendo tu vida con la sabiduría que proviene de Dios? Y segundo, ¿estás viviendo una vida de adoración a Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia? ¿Estás viviendo una vida de adoración a Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia? Bueno, vemos que el descendiente de David, Salomón, al parecer había eh, tomado las riendas, había empezado a caminar con el Señor, pero pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pero vemos que su vida de nuevo terminó no siendo perfecta, terminó haciendo justamente lo que la Biblia, las Escrituras decían que los reyes no debían hacer. Y eso terminó dividiendo al reino. Y justamente nos recuerda de que aún que reyes paganos se acercaban a ver a este Dios sabio, a este rey sabio y a este rey que mostraba prosperidad, sabiduría, riqueza y todo lo que Dios le había dado. Aún con toda esa bendición, vemos que Salomón no era el Mesías. Necesitábamos un Salvador que pudiera encarnar perfectamente todo lo necesario. Necesitábamos un Salvador, que la presencia de Dios estuviera en él. Por eso, justamente Jesús dijo que Él se hizo tabernáculo, Él se hizo el templo, Él es no solo la escalera, Él es el lugar en el que nos encontramos con Dios, es el lugar en el cual adoramos. Por eso, este pasaje no está hablando de que no tenemos que ir a ninguna iglesia, sino que está diciendo que así como antes en el templo era el único lugar donde la presencia de Dios estaba, hoy día la presencia de Dios está en nosotros por medio de nuestra unión con Jesús. Por lo tanto, es importante
que podamos actuar sabiamente para reflejar esta unión que tenemos con Jesús, esta unión con el lugar de la presencia de Dios en nosotros, y que también podamos estar viviendo esta vida de adoración sabiendo que Jesús es el lugar, es donde debemos adorar. Y por eso vamos a ver más adelante que los pastores se acercaban a adorar a Jesús, a este niño nacido. Nosotros, al unirnos a Él, hoy día tenemos su presencia en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, de que somos templo tuyo, Señor. Tu presencia habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esa tremenda y contracultural y sobrenatural realidad de que el Dios del universo pueda estar presente en medio nuestro y en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cuidar del templo que tú nos has dado, Señor, de cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, para que reflejen tu verdad siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.